El sistema nervioso comprende al sistema nervioso central y por fuera de él al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende al encéfalo con todos los órganos que involucra y caudalmente a la médula espinal. Ambos, encéfalo y médula espinal, se han formado a partir del primitivo tubo neural que se cerró el día 27 del desarrollo embrionario. El sistema nervioso periférico involucra al sistema nervioso somático, que comprende ganglios nerviosos de tipo sensitivo, que están ubicados en la raíz posterior, dorsal o sensitiva, de pares craneales y de nervios raquídeos o espinales. Y por supuesto comprende el somático a los nervios craneales, que son 12 pares, y a los nervios raquídeos o espinales, que también son 12 pares. Este sistema somático, por lo tanto, está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, sensación de dolor, a sus receptores sensoriales ubicados en la cabeza, en la superficie corporal, incluso en las extremidades. Con respecto al sistema autónomo vegetativo, es el que controla los órganos internos, la musculatura lisa y las funciones fisiológicas, como por ejemplo la digestión, y se subdivide o subclasifica en simpático, cuyos nervios y ganglios se ubican en las regiones torácica y lumbar superior, el sistema parasimpático, cuyos componentes se distribuyen o ubican en la región craneal y la región sacra. En la región craneal nos estamos refiriendo a fibras vegetativas o autónomas que nacen o se desprenden del motor ocular común, que es el tercer par craneal, del glosofaringio, que es el noveno par, del neumogástrico, que es el 10º par, incluso del espinal, que es el 11º par, o que se desprenden y forman del plexo sacro los nervios 2, 3 y 4 sacros. Con respecto a la subclasificación de sistema entérico, corresponde al tubo digestivo y está representado por el plexo mientérico de Auerbach en la muscular externa del tubo digestivo y por el plexo submucoso de Meissner, como lo dice su nombre, en la submucosa del tubo digestivo. El desarrollo del sistema nervioso tiene comienzo en los 2/3 cefálicos o anteriores de la superficie dorsal ectodérmica del embrión. Esto ocurre a comienzos de la tercera semana, el día 18 del desarrollo embrionario, es decir, en período presomítico. Recordemos que el período somítico se inicia el día 20 con la aparición del primer par de somitas en la región occipital. Estamos viendo en imagen dos dibujos esquemáticos. El de la izquierda representa una vista dorsal del embrión, para lo cual hubo que seccionar y reclinar primero el mesodermo extraembrionario somático o somatopleura, y segundo, hubo que seccionar y reclinar al amnios. En el tercio caudal de esta superficie se observan el nódulo primitivo o nódulo de Jensen y su fosita, y a continuación la línea primitiva. Estas estructuras han tenido protagonismo durante el fenómeno de gastrulación. Mediante mecanismos inductivos ocasionados por interacciones moleculares, los 2/3 cefálicos o anteriores de la superficie dorsal, por delante del nódulo primitivo, adquieren identidad neural, es decir, ese ectodermo pasa a ser neuroectodermo e iniciará el desarrollo del sistema nervioso. Las células neuroectodérmicas proliferan activamente por mitosis y esa superficie se engrosa y se ensancha, recibiendo el nombre de placa neural. En el resto del ectodermo no neural se expresa una proteína, la BMP4, es decir, la proteína morfogenética ósea, la cual infiltra al ectodermo y al mesodermo e induce a que el ectodermo no neural, es decir, el que no forma tejido nervioso, se convierta en la epidermis de la piel, e incluso induce a que el mesodermo se segmente y diferencie en mesodermo
intermedio y mesodermo lateral. Para que se active el desarrollo del ectodermo con identidad neural y demos inicio a este primer estadio o etapa de placa neural, es necesario bloquear a la BMP4. ¿Y quiénes lo harán? Son tres proteínas llamadas noshina, cordina y folistatina. Estas proteínas son sintetizadas y expresadas en su superficie o plasmalema por las células correspondientes a la notocorda, al nódulo de Jensen y al mesodermo precordal. La imagen de la derecha corresponde a un corte transversal a cada lado del ectodermo neural en período de placa. Lo que se haya coloreado en negro representa el ectodermo superficial no neural que se convertirá en la capa epidérmica de la piel. Concluyendo, el día 18, las proteínas noshina, cordina y folistatina, inactivando a la proteína morfogenética ósea, dan inicio a la neurulación. Nuevamente, dos imágenes o dibujos esquemáticos. A la izquierda, la vista dorsal del embrión en el día 20 del desarrollo embrionario y a la derecha, un corte transversal. Al día 20, la placa neural, que ha seguido proliferando por mitosis, se extiende gradualmente hacia la línea primitiva y al finalizar la tercera semana, los bordes laterales de la placa comienzan a crecer y elevarse y forman los pliegues neurales. Y la porción central o media, como consecuencia de ese crecimiento y elevación de los pliegues, se hunde o deprime y forma el surco neural. Estamos aquí frente a la segunda etapa o estadio, que es la etapa o estadio de surco neural el día 20, período somítico. De una superficie anterior dorsal que proliferaba por mitosis, se ensanchaba, se engrosaba y llamábamos placa, en el día 18, el día 20, esa placa continúa su crecimiento desde sus bordes laterales, a los cuales llamamos pliegues neurales, y como consecuencia de ese crecimiento y elevación en su línea media se formaba el surco neural. Pues estos pliegues neurales continúan su proliferación activa, mitótica, siguen creciendo y elevándose y tienden a acercarse en la línea media arriba. Y hay un primer punto de contacto, que es a nivel del quinto par de somitas, es decir, a nivel de la zona donde luego se iniciará el desarrollo del futuro cuello. Pero a continuación, realizado este primer punto de contacto fusión, se irá ordenadamente estableciendo puntos de contacto y fusión desde cefálico a caudal. Se ha iniciado entonces la etapa o período de tubo neural. En un embrión de 23 días, el tubo neural persiste por un tiempo abierto en sus extremos craneal y caudal. Y esas aperturas reciben el nombre de neuroporos, neuroporo craneal o superior y neuroporo caudal o inferior. A través de los neuroporos el tubo neural se comunica con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal o superior se cierra el día 25, periodo de 18 a 20 somitas. El neuroporo caudal o inferior se cierra 48 horas después, es decir, el día 27, período que se corresponde con 25 somitas. El proceso de neurulación se completa con el cierre de ambos neuroporos. El dibujo de la izquierda muestra a ambos neuroporos, mientras que el dibujo esquemático de la derecha, representativo de un corte transversal de la región anterior en este embrión de 23 días, deja ver el destino de las tres hojas germinativas. En amarillo, el endodermo intra y extraembrionario
que reviste internamente al saco vitelino, en color rosa y rojo, el mesodermo paraxial, intermedio, lateral, con sus dos hojas, y a continuación el mesodermo extraembrionario, de disposición dorsal su hoja somática o somatopleura y de disposición ventral su hoja esplácnica o esplagmopleura. En azul se ve el ectodermo, tanto el ectodermo no neural, que reviste la superficie constituyendo la epidermis de la piel, como el neuroectodermo, representado por el tubo neural cortado transversalmente y una estructura cordonal entre el tubo neural y el ectodermo superficial, que son las crestas neurales. Caudalmente al tubo neural la notocorda y a cada lado de ella las aortas dorsales, derecha e izquierda. Recordemos que a nivel del intestino faríngeo, región donde se desarrolla cabeza y cuello, hay dos aortas dorsales, como ya dije, derecha e izquierda, en las cuales se abren los arcos aórticos. La neurulación es el proceso que comienza al adquirir identidad neural el ectodermo de los 2/3 cefálicos en la superficie dorsal del embrión, ante la acción de las proteínas noyina, cordina y folistatina, quienes bloquearán a la BMP4 o proteína morfogenética ósea. Ya como células neuroectodérmicas, proliferarán por mitosis, pasando por las etapas de placa neural el día 18, por la etapa de surco neural el día 20 y finalmente por la etapa de tubo neural a partir del día 22, etapa que culmina con el cierre de ambos neuroporos, es decir, el día 27. Por lo tanto, como vemos en imagen, la neurulación se extiende entre los días 18 y 27 del desarrollo embrionario con el cierre del neuroporo caudal. En este cuadro sobre neurulación y su regulación molecular vemos que las células del nódulo primitivo, de la notocorda y del mesodermo precordal expresan en su plasmalema y secretan las proteínas noyina, cordina y folistatina, las cuales al inactivar a la proteína morfogenética ósea, o BMP4, dan inicio a la neurulación, es decir, al desarrollo del sistema nervioso, confiriéndole identidad neural al ectodermo de los 2/3 cefálicos o anteriores de la superficie dorsal embrionaria. A su vez, la proteína morfogenética ósea es expresada y secretada desde las células del ectodermo superficial y del mesodermo subyacente y logran durante la gastrulación inducir a la segmentación del mesodermo lateral e intermedio, también a que el ectodermo superficial no neural se convierta en la epidermis de la piel e incluso a lograr el desarrollo de las crestas neurales. El día 27 del desarrollo embrionario se ha cerrado el tubo neural, el cual cuenta con una cavidad o luz central y con una pared. Dicha pared está formada por un epitelio pseudoestratificado, en el que todas sus células apoyan sobre una lámina basal. Como dicho epitelio es neuroectodérmico, se denomina neuroepitelio. Las células del neuroepitelio proliferan activamente por mitosis desde la etapa de surco neural, pero con mayor intensidad en la etapa de tubo neural. ¿Qué tipos celulares se forman a partir del neuroepitelio? Obviamente, las células que conforman al tejido nervioso. La primera línea celular en derivar del neuroepitelio, proliferando y diferenciándose, son los neuroblastos, futuras neuronas, pasando por diferentes instancias madurativas según la región a la que estén destinados. La segunda línea corresponde, aparte de la glía, a los glioblastos, que se diferenciarán a astroblastos y oligodendroblastos. Las últimas células en formarse a partir de la superficie interna del tubo neural consiste en el epitelio ependimario,
que está destinado a revestir la superficie interna de las cavidades del sistema nervioso central y a contribuir en la formación de los plexos coroideos. La mayoría de las células de la neuroglia tienen origen neuroectodérmico, derivan del neuroepitelio que conforma la pared del tubo neural. Es así que en una segunda línea formativa, después de los neuroblastos, los astroblastos madurarán y se diferenciarán en astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Los oligodendroblastos madurarán y se diferenciarán a oligodendrocitos. Y finalmente, en la superficie más interna, revistiendo la luz, se diferenciarán las células para formar el glioepitelio ependimario, que precisamente tiene como función revestir las cavidades del sistema nervioso central y participar en la conformación de los plexos coroideos. Sin embargo, hay otro tipo de células de la neuroglia, lo que llamamos microglia. Son células pequeñas, los microgliocitos, de origen mesodérmico y con actividad fagocitaria en el sistema nervioso central. Tener origen mesodérmico y tener actividad fagocitaria hace que pertenezcan al sistema fagocítico monocitario. Precisamente estos microgliocitos se generan a partir del mesénquima subyacente a la lámina basal sobre la cual apoya el neuroepitelio. A finales de la cuarta semana, el tubo neural cerrado es estrecho en su tercio caudal, donde se desarrollará la futura médula espinal, y será más ancho en sus dos tercios cefálicos o anteriores, donde se conforma el encéfalo. Precisamente el encéfalo en desarrollo se presenta dilatado por sectores como consecuencia de la proliferación mitótica del neuroepitelio y la formación de pliegues y acodaduras. Y en este momento, a finales de la cuarta semana del desarrollo embrionario, el encéfalo cuenta con 3 vesículas, anterior, media y posterior. La vesícula anterior se denomina prosencéfalo, la vesícula media se denomina mesencéfalo y la vesícula posterior se denomina rombencéfalo y caudalmente limita con la médula espinal en desarrollo. Y se observan en la imagen esquemática 2 acodaduras. La acodadura o curvatura cervical en la unión del rombencéfalo y la futura médula espinal, y la acodadura o curvatura cefálica a nivel del mesencéfalo. Además, se hacen visibles en la vesícula anterior 2 engrosamientos ectodérmicos bilaterales, las placodas óticas o auditivas y las placodas del cristalino. A finales de la cuarta semana teníamos 3 vesículas conformando el encéfalo: anterior o prosencéfalo, media o mesencéfalo y posterior o caudal, llamada rombencéfalo. El dibujo que tenemos esquemático a la izquierda y que representa un corte sagital muestra el tercio caudal estrecho donde se desarrollará la médula espinal y muestra los 2 tercios anteriores donde se desarrolla el encéfalo, ahora en la quinta semana, provisto de 5 vesículas. La vesícula intermedia, el mesencéfalo, queda como estaba. Las que van a subdividirse son la anterior o prosencéfalo y la posterior o rombencéfalo. Es así que en la quinta semana el prosencéfalo se ha subdividido en la vesícula más anterior, más rostral, que está coloreada en el dibujo esquemático de la izquierda en color rojo y que vamos a llamar telencéfalo, que tendrá la responsabilidad de generar los hemisferios cerebrales. Medial y por detrás, la segunda vesícula en la que se ha dividido el prosencéfalo, que está en color blanco y vamos a llamarla diencéfalo.
donde se ve el relieve formado por la vesícula o copa óptica o del cristalino. El mesencéfalo está representado en color verde y no sufre cambios, y el rombencéfalo se ha subdividido en dos vesículas. Metencéfalo, que limita con el mesencéfalo y está en color amarillo, y mielencéfalo, coloreada en celeste turquesa, que es lo más caudal y que limita con la médula espinal en desarrollo. O sea, las 5 vesículas van a ser de cefálico a caudal, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El dibujo esquemático de la derecha, si bien no hay coincidencia en la elección de los colores, es básicamente para mostrar cómo se comportan las cavidades centrales a nivel de cada vesícula. Son más amplias en la vesícula más rostral, en el telencéfalo, y esas cavidades se van a llamar ventrículos laterales, uno para cada hemisferio cerebral en desarrollo. Así que va a haber un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo. A nivel del diencéfalo, la cavidad no es tan amplia, pero también conforma una cavidad ventricular, el tercer ventrículo o ventrículo medio. A nivel del mesencéfalo, la luz es algo más estrecha y se va a llamar acueducto de Silvio. Y luego, a nivel del primitivo rombencéfalo, ahora en la quinta semana convertido en metencéfalo y mielencéfalo, la cavidad es amplia, tiene forma de rombo y se llama cuarto ventrículo. Las cavidades ventriculares, que evidentemente son las más amplias y que cuentan con un techo, en ese techo cuentan con plexos coroideos. Tendremos plexos coroideos en los ventrículos laterales derecho e izquierdo, plexos coroideos en el ventrículo medio o tercer ventrículo del diencéfalo y plexos coroideos en el techo del cuarto ventrículo. Son productores de líquido cefalorraquídeo. Las imágenes de la izquierda y de la derecha son comparativamente representativas. A la izquierda, de las 3 vesículas que en la cuarta semana, finales de la cuarta semana, conforman el encéfalo, y cómo él mismo ha seguido proliferando por mitosis, se ha subdividido y en la quinta semana comparativamente presenta el encéfalo 5 vesículas. En la etapa de surco neural, es decir, en el día 20 del desarrollo, en cada borde o cresta de los pliegues neurales aparece un grupo de células, las células de las crestas neurales. Por lo tanto, son de origen neuroectodérmico y bajo la inducción de la proteína morfogenética ósea, proliferan y se extienden como un cordón lateral a cada lado, es decir, a derecha e izquierda, de cefálico a caudal. En la imagen, en ambas imágenes, se ven ubicadas las crestas neurales entre el ectodermo superficial y el tubo neural. Hay una larga lista de derivados de las crestas neurales. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a tejido conectivo, huesos, incluso músculos en la región de cara y cuello y de la dermis de la piel de cara y cuello, estamos refiriéndonos
a lo que específicamente se origina a nivel de la faringe primitiva del primer par de arcos faringios que está formado por ectomesénquima, por un mesénquima de origen neuroectodérmico por migración desde las crestas neurales. También son derivados de las crestas neurales las neuronas de los ganglios sensitivos en la raíz dorsal o posterior de los pares craneales y de los pares espinales o raquídeos. También derivados de las crestas neurales son las neuronas de los ganglios autónomos, como ser la cadena simpática y los ganglios preaórticos, o la cadena parasimpática gastrointestinal, y aquí estamos haciendo referencia a los plexos nerviosos submucoso de Meissner y mientérico de Auerbach, a las células parafoliculares de la glándula tiroides que habitan el último par de bolsas faríngeas, pero han migrado desde las crestas neurales. En el desarrollo del corazón, el tabique tronco-cono, de donde se van a originar el infundibulum y el tronco de los dos vasos principales que son aorta y pulmonar, está sembrado por ectomesénquima, por células de las crestas neurales. Los odontoblastos, que son células de las piezas dentarias, los melanocitos, que son células pigmentarias de la piel ubicadas en la dermis papilar y definitivamente en la capa basal de la epidermis. La médula suprarrenal, donde sus células cromafines organizadas cordonalmente y las células ganglionares son derivados de las crestas neurales, representando a la glía periférica, las células de Schwann que mielinizan a las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico, derivan de las crestas neurales, igual que las células satélites que están rodeando los somas o cuerpos neuronales en los ganglios nerviosos. Y luego las leptomeninges, es decir, dos de las meninges, las dos más internas, pía madre y aracnoides, derivan de las crestas neurales. Esta imagen representa a través de dibujos esquemáticos lo enunciado en la imagen anterior, es decir, expresa cuáles son los derivados más importantes de las crestas neurales. Aquí las crestas neurales están entre el ectodermo superficial, que va a representar la epidermis de la piel, y el tubo neural, representadas como pequeños círculos rosados que van a migrar en diferentes direcciones según el factor de transcripción que las esté induciendo. Solamente tenemos que observar para corroborar o volver a recordar cuáles son los derivados de las crestas neurales. Nuevamente, para mostrar la migración de las células de las crestas neurales, un corte sagital de un embrión de 4 semanas y media, porque en este tubo neural la región encefálica presenta solo 3 vesículas. Se ve precisamente como pequeños círculos amarillos, como a nivel del rombencéfalo y desde los rombómeros hay migración de células de las crestas neurales inducidas a partir de factores de transcripción que van a sembrar cierta área de la faringe primitiva, es decir, de lo más anterior del intestino primitivo. Al intestino primitivo lo vemos en color amarillo, ventralmente ubicado con respecto al tubo neural, con su región anterior, su región media, que a través del conducto vitelino se abre al saco vitelino, y su región o intestino posterior. Esta imagen es representativa de los patrones de migración de las células de las crestas neurales, por ejemplo en el área del rombencéfalo, en donde bajo la influencia de los genes HOX, H o X, el rombencéfalo se segmenta con regularidad. Esos segmentos se llaman rombómeros. Desde los rombómeros, las células de las crestas neurales
migran hacia los arcos faringios. Los genes Hox codifican una amplia familia de factores de transcripción caracterizados por poseer el homiodominio en su estructura. Los genes Hox se activan por una cascada de genes reguladores. Los genes homeóticos controlan el desarrollo de segmentos o estructuras completas del cuerpo. Volvamos a la quinta semana de desarrollo para ver en los 2/3 anteriores o cefálicos del primitivo tubo neural, es decir, en el encéfalo, que ya cuenta con 5 vesículas encefálicas y poder determinar cuáles son los derivados más importantes de cada una de esas 5 vesículas. A finales de la cuarta semana teníamos 3 vesículas primitivas. La más anterior, el prosencéfalo, sigue proliferando por mitosis y hacia la quinta semana se ha subdividido en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo es la más anterior o rostral y es la que genera ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Ambos hemisferios cerebrales cuentan con una cavidad llamada ventrículo lateral, así que tenemos un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo que cuentan con paredes y cuentan con un techo en el cual encontramos plexos coroideos, productores del líquido cefalorraquídeo. Ambos ventrículos laterales se comunican a través del agujero de Monro, a derecha e izquierda, con el ventrículo medio o tercer ventrículo del diencéfalo, y así transcurre el líquido cefalorraquídeo de un ventrículo a otro. El diencéfalo tiene como cavidad al tercer ventrículo, ventrículo medio, que cuenta con techo y con paredes laterales, a derecha e izquierda. Sus paredes laterales están formadas por grupos de neuronas que conforman núcleos grises, porque este es un sector que desempeña muchas funciones sensitivas. Estos núcleos grises, que se escalonan de cefálico a caudal a derecha e izquierda, son epitálamo, tálamo e hipotálamo. En realidad, el epitálamo de un lado y el otro están conformando el techo del tercer ventrículo. Y en ese techo del tercer ventrículo nos encontramos con los plexos coroideos que colaboran en aumentar la producción del líquido cefalorraquídeo y con una pequeña glándula de origen, por supuesto, neuroectodérmico, llamada pineal, cuyo producto de síntesis y secreción es la melatonina, ya tratada en la clase teórica de sistema endocrino, que produce, estimulada por la oscuridad, y es inhibida por la luz. Luego tenemos el tálamo y el tercio inferior de cada pared de este tercer ventrículo es el hipotálamo. El hipotálamo derecho y el izquierdo se fusionan o unen hacia abajo y en la línea media, en la zona que se conoce como eminencia media, sitio donde también vamos a encontrar un conglomerado de neuronas, de núcleos grises, productores de hormonas hipotalámicas, a través de un fenómeno que se conoce como fenómeno de neurosecreción. Pero desde esa eminencia media va a pender un tallo neuroectodérmico del que se origina la región posterior o neurohipófisis de nuestra glándula pituitaria o hipófisis. La vesícula media o mesencéfalo, que es la única que no sufrió cambios y que sigue permaneciendo como tal en la quinta semana, presenta una cavidad central más estrecha que se llama acueducto de Silvio. Ventralmente, es decir, por delante del acueducto de Silvio, cuenta con los pedúnculos cerebrales, sitios básicamente formados por capa marginal, que será la sustancia blanca primitiva, porque todavía no se mieliniza, con presencia de núcleos grises para establecer sinapsis de muchas vías nerviosas. Mientras que por detrás o dorsalmente al acueducto de Silvio
nos encontramos con 4 relieves o formaciones que se llaman tubérculos cuadrigéminos, que son de origen sensitivo y que reciben información del área auditiva y del área visual. La última vesícula, que primitivamente a finales de la 4ª semana se llamaba rombencéfalo, al seguir proliferando por mitosis en la 5ª semana, también se subdivide en 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. La cavidad central, que tiene forma romboidal, se llama cuarto ventrículo y también cuenta en su techo con la presencia de plexos coroideos. El metencéfalo, ventralmente, es decir, por delante del cuarto ventrículo, origina a la protuberancia. Por detrás del cuarto ventrículo, en una zona, en una depresión llamada fosita posterior, origina a nuestro órgano de la postura y del equilibrio, que es el cerebelo. Mientras que el mielencéfalo, que es lo más distal, lo que va a limitar con la médula espinal en desarrollo, va a dar origen, por delante del cuarto ventrículo, ventralmente a él, al bulbo raquídeo. Vamos a comenzar el desarrollo del tubo neural por su segmento caudal, es decir, vamos a charlar primero sobre el desarrollo de la médula espinal. En la región caudal del tubo, a medida que el neuroepitelio origina nuevas células, es decir, neuroblastos, se va formando una capa o zona que rodea al neuroepitelio que le dio origen, es lo que se ve coloreado en verde. Se forma así la capa del manto o simplemente manto, que posteriormente, al madurar y diferenciarse los neuroblastos a neuronas, la llamaremos sustancia gris de la médula espinal, ubicada internamente. Externamente a ella se distribuyen los cilindroejes o axones de los neuroblastos del manto y constituyen la capa marginal, la cual será la sustancia blanca de la médula espinal cuando dichas fibras nerviosas sean mielinizadas. El manto o capa del manto a cada lado del tubo, por adición de nuevos neuroblastos, presenta 2 tipos de engrosamientos a cada lado. Los engrosamientos dorsales o posteriores, que llamaremos placas alares o posteriores, y los engrosamientos ventrales o anteriores, que llamaremos placas basales o anteriores. Las placas alares son áreas sensitivas y futuras astas posteriores de la médula espinal. Las placas basales son áreas motoras y futuras astas anteriores de la médula espinal. Hay regiones en donde entre las placas alares y las placas basales se acumulan neuroblastos conformando las placas laterales o intermedias que representarán al sistema nervioso autónomo. Vamos a recordar entonces que en la médula espinal en desarrollo, la capa del manto, la que contiene los cuerpos de los neuroblastos, es de ubicación interna o central y será igual a la futura sustancia gris cuando esos neuroblastos maduren y se diferencien a neuronas. Recordaremos también que la capa marginal, ubicada periféricamente, va a contener fibras nerviosas y cuando éstas sean mielinizadas, podremos llamarla sustancia blanca. Recordaremos que los engrosamientos a cada lado, que llamamos placas alares o posteriores, representarán en la futura médula espinal sus astas posteriores o dorsales, que son áreas sensitivas, que sus placas basales o anteriores representan áreas motoras, que serán las futuras astas anteriores de la médula espinal, que las placas laterales o intermedias, que son acúmulos de neuroblastos entre las placas alares y las placas basales en algunas regiones, serán las futuras astas laterales de la médula espinal, que representan al sistema nervioso autónomo o vegetativo.
Con respecto al engrosamiento a cada lado del manto en la región anterior o ventral, es decir, en las placas ventrales o basales, encontramos a las neuronas motoras multipolares, es decir, neuronas motoras con muchas dendritas y un cilindroeje. Cuando sus axones o cilindroejes, el de todas esas neuronas motoras, se reúnen y salen de la médula, forman la raíz anterior o motora del nervio espinal o raquídeo. En la región sensitiva o posterior, las neuronas pseudounipolares que se observan en el ganglio raquídeo, derivado de las crestas neurales, cuentan esas neuronas pseudounipolares con prolongaciones. Una centrípeta, es decir, que vuelve al sistema nervioso central, vuelve a las placas alares o posteriores, futuras astas posteriores o sensitivas de la médula en desarrollo. Vuelve para hacer sinapsis con las neuronas de asociación que se encuentran en estas placas alares. Mientras que la otra prolongación, la que se comporta en forma centrífuga, es decir, la que se aleja del sistema nervioso central, de la médula espinal en desarrollo, reunido con otras prolongaciones centrífugas de otras neuronas que conforman este ganglio espinal o raquídeo, van a armar o conformar la raíz posterior o sensitiva del nervio espinal o raquídeo. En el dibujo esquemático de la izquierda se observa claramente cómo al reunirse la raíz sensitiva o posterior del nervio espinal o raquídeo con la raíz anterior o motora, conforman el tronco del nervio raquídeo o espinal. Pero también sirve para que observemos la presencia de su luz central o cavidad central, que es el conducto ependimario. Las células ependimarias eran las últimas en desprenderse, en diferenciarse a partir del neuroepitelio. Están revistiendo la superficie interna de este estrecho conducto y se caracterizan por tener células altas cilíndricas con microvellosidades en su superficie libre. En realidad es escasa la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se puede encontrar en la luz de este conducto ependimario. La microfotografía de la derecha está tratada con impregnación con sales de plata y es la imagen histológica del conducto ependimario a un aumento aproximado de 600 por. En realidad, el hecho de que haya poca presencia de líquido cefalorraquídeo en la luz del conducto ependimario es porque la principal e inicial fuente de producción son los plexos coroideos de los ventrículos laterales a nivel del telencéfalo. Luego, ese líquido circula a través de los agujeros de Monro hacia el ventrículo medio o tercer ventrículo en el diencéfalo, donde se aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo por la actividad de los plexos coroideos de este tercer ventrículo. Circula por el acueducto de Silvio a nivel del mesencéfalo. Cuando llega al cuarto ventrículo de aquel primitivo rombencéfalo, que en la quinta semana se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo, se agrega la producción de los plexos coroideos del techo del cuarto ventrículo. Este volumen de líquido cefalorraquídeo a través de dos agujeros, que son el agujero de Magendie y el de Luschka, circulan hacia el espacio subaracnoideo, que encontramos entre la cubierta más interna, meningia, que es la pía madre, y la aracnoides. Es allí donde tiene que dirigirse la aguja de punción cuando quiere punzar y aspirar líquido cefalorraquídeo para observarlo y estudiarlo química y físicamente y bacteriológicamente. Si relacionamos entre sí el desarrollo de la médula espinal y el desarrollo de la superficie ósea, es decir, de la columna vertebral que la contiene, vamos a ver
que en la imagen de la izquierda, en el dibujo esquemático de la izquierda, se representa a estos elementos, a la parte caudal del sistema nervioso central, es decir, a la médula espinal en desarrollo y a la columna vertebral en desarrollo en el tercer mes de gestación. A ese nivel, el crecimiento, el desarrollo es al unísono, parejo. Pero si observamos el dibujo esquemático de la derecha, vemos que se modifica en el neonato, no solo en el recién nacido, sino en la infancia, y cuál es la posición definitiva en el adulto que ha adquirido la médula espinal. Porque a partir del momento del nacimiento y progresivamente sigue desarrollándose mucho más rápidamente la superficie ósea, es decir, la columna vertebral, y en forma mucho más lenta el tejido nervioso. De manera tal que si observamos la imagen de la derecha, vemos que el extremo más caudal de la médula espinal termina a nivel del primer cuerpo vertebral de la región lumbar, es decir, a nivel de la primera vértebra lumbar. De manera tal que si recibimos en una emergencia un paciente que tiene signos y síntomas compatibles con alguna enfermedad encefálica o, por ejemplo, con una meningitis o meningoencefalitis, y se hace necesario para hacer diagnóstico extraer líquido cefalorraquídeo, es decir, punzar y aspirar, yendo en búsqueda del espacio subaracnoideo, la aguja de punción debe ingresar a la altura del segundo espacio intervertebral, es decir, entre el segundo y tercer cuerpo vertebral, para no dañar a la médula. En este caso estamos viendo una imagen de médula espinal en el adulto, con una técnica de impregnación con sales metálicas. La imagen de la izquierda es una vista panorámica de un corte transversal de médula espinal, donde claramente se ve interna o centralmente a lo que llamábamos embriológicamente capa del manto, que a esta altura podemos llamar sustancia gris y que contiene los cuerpos neuronales, más oscura y con forma de mariposa o de letra H mayúscula, mientras que periféricamente por fuera de ella, por la presencia de las fibras nerviosas y porque con la técnica histológica se ha perdido la lipoproteína que conforma la mielina, se ve muy clara la sustancia blanca que en la médula espinal es periférica y que durante el desarrollo de la médula espinal llamábamos capa marginal porque todavía sus fibras no tenían la cubierta de mielina. Esta vista panorámica es de aproximadamente 200 por. Mientras que a la derecha estamos viendo un sector del manto en el adulto, digamos un sector de su sustancia gris en la médula espinal, y por el tamaño y las prolongaciones de los cuerpos neuronales estamos viendo la región anterior o motora. O sea, es un corte que pasa por las astas anteriores o motoras de la sustancia gris en esta médula espinal del adulto. Con respecto a la regulación molecular en la médula espinal, vemos que las células neuroectodérmicas de la región caudal de la placa neural alrededor del día 18 del desarrollo expresan y liberan factores proteicos de transcripción como PAX3 y 7 y MSX1 y 2, que tienen homeodominios, es decir, genes de caja homeótica, que tienen en común una secuencia de 180 pares de bases y homeodominios de 60 aminoácidos. Estos factores, PAX y MSX, inducen a la formación de los ejes anteroposterior y cráneo caudal. Las células de la notocorda codifican y expresan al gen erizosónico o SHH que reprime a los factores
anteriores, es decir, al PAX y al MSX, y estimula la formación del tubo neural, como también a la diferenciación de neuronas motoras y al desarrollo de la placa del piso. Así también las células del ectodermo superficial dorsal no neural expresan a las proteínas morfogenéticas óseas 4 y 7, es decir, a las BMP4 y 7, que inducen a la formación de las crestas neurales, a la diferenciación de interneuronas en el tubo neural, también a la diferenciación de neuronas sensitivas y al desarrollo de la placa del techo. Vamos a dejar a la médula en desarrollo y vamos a empezar a ascender de caudal acefálico por los distintos componentes del encéfalo. Y vamos a tratar, aunque es algo más complejo, de analizar el comportamiento que va a tener el manto, la capa del manto o futura sustancia gris en el recorrido por el encéfalo y cómo se van a comportar sus engrosamientos o placas alares que representan áreas sensitivas y placas basales que representan áreas motoras. Pues ya lo vemos en la imagen, se van a comportar como núcleos grises, es decir, como agrupamientos de neuronas, primitivamente de neuroblastos. Y precisamente los vemos numerados. Lo que está coloreado en celeste turquesa representa al bulbo, originado por el mielencéfalo, que era la vesícula más caudal en la quinta semana. En color amarillo, y por delante del cuarto ventrículo, lo que origina el metencéfalo, que es la protuberancia. Bueno, el área motora a cada lado de la línea media, o sea, lo que representa las placas basales, está señalizado con números. Son los núcleos con números 6, 5 y 4. Eso es motor. ¿Cómo se llaman? El 6 se va a llamar núcleo eferente somático, el 5 núcleo eferente visceral especial y el 4 núcleo eferente visceral general. ¿Por qué eferente? Porque las neuronas que conforman estos núcleos, 6, 5 y 4, están en el sistema nervioso central, en este caso en el bulbo raquídeo, y sus axones o cilindroejes van a abandonar el sistema nervioso central y se van a dirigir hacia la periferia, hacia diferentes órganos o tejidos, para ejercer una acción. El área sensitiva, o sea, lo que representa las placas alares, son los núcleos grises que están enumerados como 3, 2 y 1, que se van a llamar el 3, núcleo aferente visceral general, el 2, núcleo aferente visceral especial, y el 1, núcleo aferente somático. ¿Por qué se llaman aferente? Porque aquí, a través de prolongaciones dendríticas, vienen desde la periferia, desde diferentes tejidos y órganos, trayendo estímulos, información de diferentes áreas, o sea, vienen al sistema nervioso central. Con respecto al comportamiento a nivel del mielencéfalo, del primer núcleo motor a cada lado de la línea media, que está enumerado con el número 6, es decir, a nivel del bulbo, cómo se comporta el 6, es decir, el núcleo eferente somático, pues sus neuronas están conformando el núcleo de origen del par craneal número 12 o hipogloso mayor. Los axones de estas neuronas salen del sistema nervioso central y van a inervar a los músculos estriados viscerales de la lengua. O sea, aquí tenemos el origen de un par craneal, del hipogloso mayor, en este núcleo eferente somático. El número 5, que es el eferente visceral especial, tiene neuronas de origen de los pares craneales 9 o glosofaringio, 10 o neumogástrico y 11 o nervio espinal. Sus eferentes axónicos salen del sistema nervioso central y van a inervar a los músculos de los pares de arcofaringios 3, 4 y 6. Y con respecto
al núcleo número 4 o eferente visceral general, sus neuronas conforman los pares craneales, también 9 o glosofaringio y 10 o neumogástrico, y sus eferentes axónicos inervan los músculos lisos de los sistemas digestivo, cardiovascular y respiratorio. Cuando nos vamos a los núcleos sensitivos que representan a las placas alares y que están numerados como 3, 2 y 1, siempre en el bulbo raquídeo, tenemos que el número 3, o núcleo aferente visceral general, recibe impulsos desde los sistemas digestivo y cardiovascular vinculados con el 10º paro neumogástrico. Que el núcleo, el número 2 o núcleo aferente visceral especial, recibe impulsos desde los botones gustativos en la lengua, desde la bucofaringe, desde la epiglotis, desde el paladar, vinculado con los pares craneales 7, que es el nervio facial. Y que el número 1, sensitivo o núcleo aferente somático, recibe impulsos de la cabeza por los nervios craneales 8 o estatoacústico y 5 o trigémino. Pero también vemos en la imagen representativa del bulbo que todo lo que no está enumerado como núcleos motores y como núcleos sensitivos corresponde a capa marginal, es decir, a futura sustancia blanca. Sin embargo, en pleno espesor de esa capa marginal existen a cada lado un núcleo llamado oliva vulvar. También son agrupamientos de neuroblastos, de futuras neuronas, y son sitios de relevo o sinapsis cuando se establecen vías nerviosas. Son sitios de relevo. Cuando vamos a la protuberancia, que es lo que está coloreado de amarillo, vemos a nivel motor, es decir, en los núcleos 6, 5 y 4, que el núcleo eferente somático 6, sus neuronas son las que dan origen al par craneal número 6 o motor ocular externo. Sus aferentes axónicos van a inervar a los músculos del ojo. En el núcleo número 5 o núcleo eferente visceral especial, también motor, en la protuberancia, sus neuronas conforman el núcleo de origen del 5º paro trigémino y del 7º par craneal o facial. Sus eferentes axónicos inervan la musculatura estriada de los arcofaringios primero y segundo. Y cuando vamos a otro núcleo motor en la protuberancia, al 4, al núcleo eferente visceral general, son las neuronas de origen del 7º par craneal o facial, y sus eferentes axónicos inervan a las glándulas submaxilar y sublingual. Ahora, cuando observamos el área sensitiva, es decir, los núcleos 3, 2 y 1, vemos que al núcleo aferente visceral general o número 3 llegan impulsos vinculados con el 7º par facial, que en el núcleo número 2, sensitivo o núcleo aferente visceral especial, llegan impulsos vinculados con los pares craneales trigémino o quinto y facial o séptimo, y que en el núcleo número 1, sensitivo o núcleo aferente somático, contiene neuronas del 5º paro trigémino y algunas del complejo vestíbulo coclear. Obviamente, dejando de lado estos núcleos motores y sensitivos, en plena capa marginal futura sustancia blanca vemos a cada lado el núcleo del puente o núcleo pontino, que al igual que la oliva vulvar en el bulbo, también aquí son sitios de relevo o sinapsis para el paso de vías nerviosas. Analicemos ahora qué pasa con la región posterior del primitivo rombencéfalo, o más específicamente, que genera en la región posterior, es decir, por detrás del cuarto ventrículo, el metencéfalo, hacia la 5ª semana de desarrollo. Y precisamente en la depresión, llamada fosita posterior, lo que se genera o desarrolla es el cerebelo, que es nuestro órgano coordinador de la postura y los movimientos.
¿Cómo comienza a desarrollarse? A partir de las placas alares, que son sensitivas en este metencéfalo, a partir de la región más dorsolateral de esas placas alares, que comienzan a proliferar por mitosis, se engrosan, se incurvan y se convierten en los llamados labios rómbicos. Estos labios rómbicos, hacia la semana número 12 aproximadamente, se han acercado hacia la línea media y hacia cefálico se fusionan. Al fusionarse, forman la placa cerebelosa. La placa cerebelosa que va a estar formada por neuroepitelio. Esta placa cerebelosa de neuroepitelio, hacia el tercer mes de gestación, ya han formado lateralmente dos hemisferios cerebelosos unidos por un vermis. El vermis es tejido nervioso para paso de fibras, fibras que conectan un hemisferio cerebeloso con el otro y que participan de diferentes vías nerviosas. El neuroepitelio, que va a conformar estos hemisferios cerebelosos, genera, diferencia neuroblastos, futuras neuronas, que se quedan localizados en la región externa o periférica, porque en el cerebelo el manto o futura sustancia gris en el cerebelo va a tener ubicación periférica y va a formar su corteza cerebelosa, mientras que los axones de esos neuroblastos, como también las fibras nerviosas que llegan a cada hemisferio desde otros sitios, van a armar la capa marginal, futura sustancia blanca que es interna o central. En plena capa marginal, a cada lado encontramos el núcleo dentado, que también, como lo mencionamos en el caso del metencéfalo y mielencéfalo, o sea, de la protuberancia y del bulbo, son sitios de relevo, sitios para sinapsis, en el caso de el paso de diferentes vías nerviosas. Ambas microfotografías corresponden a cerebelo, obviamente en etapa postnatal, teñidas con hematocilina y osina. La de la izquierda es una vista más panorámica, aproximadamente con un aumento de 200 por. La de la derecha, obviamente también en hematocilina y osina, pero con un aumento de 400 por y circunscripta a un sector de su corteza cerebelosa o sustancia gris. En la imagen de la izquierda se aprecia parcialmente un hemisferio cerebeloso donde se ve que está segmentado en lobulaciones por profundos surcos donde se refleja la pía madre, que es la cubierta más interna meningia. La sustancia gris está señalada y expresada con las letras SG y centralmente, como un pasadizo de color rosa, eosinófilo, la sustancia blanca señalizada con las letras SB. A la derecha se puede ver la corteza cerebelosa, es decir, su sustancia gris, lo que primitivamente era el manto y que es la que alberga los cuerpos neuronales, con sus tres capas. La más externa o molecular, señalada con las letras M, la capa de neuronas o células de Purkinje, señaladas con la letra P, y la última capa, la que tiene un gran puntillado basófilo, porque sus células son muy pequeñas y están muy próximas unas de otras, sumándose las imágenes nucleares, y que es la que linda o limita con la sustancia blanca y se llama capa granulosa y se señala con la letra G. Decimotercera semana del desarrollo. El dibujo esquemático corresponde a una vista dorsal o posterior del encéfalo. Lo que ocupa mayor extensión y está coloreado en verde son los hemisferios cerebrales que han derivado del telencéfalo. En color azul, 4 prominencias, 2 superiores y 2 inferiores, los tubérculos cuadrigéminos,
de los que todavía no he hablado, pero que derivan del mesencéfalo. En amarillo, la región dorsal o posterior del metencéfalo, están señalados el vermis y uno de los hemisferios cerebelosos. En color violeta, la región dorsal o posterior del mielencéfalo, y caudalmente a él un pequeño fragmento en tono verde de la médula espinal en desarrollo. La microfotografía corresponde al sistema nervioso central y específicamente a la región más caudal del encéfalo, a lo que en la cuarta semana era el primitivo prosencéfalo o vesícula encefálica o cerebral posterior, y que luego en la quinta semana se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Esta microfotografía tiene un aumento aproximado de 200 por y tiene una técnica de tinción especial que emplea al azul Luxol, también llamado Luxol Fast Blue, y al violeta de Cresilo. Mientras el violeta de Cresilo identifica el citoplasma de los somas neuronales, el azul Luxol reconoce la presencia de mielina, o sea, es una forma de identificar fibras nerviosas que se ven en ese color azul turquesa que sobre todo estamos viendo en los órganos que están por delante de la cavidad ventricular y que van a ser de izquierda a derecha, protuberancia y bulbo raquídeo sin límites precisos. Recordemos que la protuberancia, el bulbo raquídeo y una estructura encefálica que está más cefálicamente con respecto a la protuberancia y que son los pedúnculos cerebrales en conjunto, pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo formaban el tronco o tallo encefálico, que no solamente es importante porque en él se originan, están los núcleos grises de origen de los pares craneales que se van escalonando y subiendo por ese tallo, sino que también es un sitio fundamentalmente constituido por capa marginal, futura sustancia blanca, por un gran e importante paso de fibras nerviosas. Por eso es que es la zona donde más abundantemente, y la mayoría en trazo lineal longitudinal, en ese color azul turquesa, identificados con el azul Luxol, se ve el paso de abundantes fibras. Cuando se observen pequeños cuerpos neuronales teñidos con el violeta de Cresilo, están representando núcleos grises que actúan como sitios de relevo o sinapsis para las innumerables fibras que pasan conformando diferentes vías nerviosas. Lo concreto es que estamos viendo en la imagen una cavidad ventricular, el cuarto ventrículo, dentro de ella una serie de proyecciones o evaginaciones que conforman los plexos coroideos identificados con las letras P, C, plexos coroideos que tienen un epitelio de revestimiento, un epitelio ependimario modificado, diferenciado, especializado, cuyas células se llaman células coroideas y son altas, cilíndricas, con microvellosidades en su superficie libre y que revisten un mesénquima muy vascularizado. Por detrás, dorsalmente a ese cuarto ventrículo, pero que en la microfotografía deberíamos decir arriba, se distinguen tres lobulaciones cerebelosas que muestran o dejan ver las tres capas molecular, Purkinje y granulosa de la corteza cerebelosa, o sea, de su sustancia gris. Mientras que ventralmente, es decir, por delante del cuarto ventrículo, que en la imagen deberíamos decir hacia abajo, y de izquierda a derecha, sin límites precisos, protuberancia y bulbo raquídeo. En el mesencéfalo, la placa del manto, futura sustancia gris, tiene representando a las placas basales, que son motoras, a los núcleos eferente somático y eferente visceral general. En el núcleo eferente somático, sus neuronas corresponden al origen
de los pares craneales 4 o patético y tercero o motor ocular común. Sus eferentes axónicos inervan a los músculos del ojo. Y el núcleo eferente visceral general, que comprende al núcleo de Edinger-Westphal e inerva el esfínter de la pupila. Luego, las placas alares del manto, que son áreas sensitivas, forman en la región dorsal del mesencéfalo, es decir, por detrás del acueducto de Silvio, 4 relieves, 2 superiores y 2 inferiores, que son los tubérculos cuadrigéminos, los superiores vinculados con el área visual y los inferiores vinculados con el área auditiva. Con respecto a la placa marginal en el mesencéfalo, futura sustancia blanca, se encuentran núcleos grises como sitios de relevo y sinapsis, que son la sustancia negra y el núcleo rojo. La imagen es representativa una vez más del mesencéfalo y su región dorsal o posterior. Es así que en la región dorsal o posterior del mesencéfalo, detrás del acueducto de Silvio, originados a partir de las placas alares, se encuentran los tubérculos cuadrigéminos. Esas 4 protuberancias o saliencias, 2 superiores también llamadas anteriores y 2 inferiores también llamadas posteriores. Los tubérculos cuadrigéminos superiores o anteriores representan centros de correlación y reflejos para estímulos visuales, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores o posteriores son centros sinápticos de relevo de reflejos auditivos. ¿Qué se entiende por tallo o tronco encefálico? Es un amplio territorio constituido por capa marginal, es decir, por futura sustancia blanca, cuando sus fibras nerviosas sean mielinizadas, ubicado ventralmente, es decir, por delante, del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, o sea que este territorio, este tronco encefálico, se extiende de cefálico a caudal por los pedúnculos cerebrales, la protuberancia y el bulbo raquídeo, de gran importancia funcional y de graves consecuencias si en algún sector recibe algún tipo de daño, de lesión, porque en este sector, por el que transcurren fibras nerviosas que pueden venir desde centros inferiores, como ser cerebelo, médula espinal, pasar por el tronco encefálico buscando centros superiores como por ejemplo la corteza de los hemisferios cerebrales, o a la inversa, fibras nerviosas que vienen desde centros superiores como los hemisferios cerebrales o algún sitio del diencéfalo, terminan en algún sector del tronco encefálico o se dirigen hacia médula espinal o cerebelo, es decir, que de alguna manera conformarán diferentes vías nerviosas, pues a lo largo de este territorio se van a ir escalonando desde caudal acefálico, desde el bulbo raquídeo hacia arriba, hacia los pedúnculos cerebrales, los núcleos de origen, los núcleos grises que dan origen a la mayoría de los nervios craneales, de los pares de nervios craneales. Es así que el par craneal número 12, que es el hipogloso mayor, sus núcleos de origen están en el bulbo raquídeo, como así también los núcleos de origen para el número 11, que es el espinal, para el par craneal número 10, que es el neumogástrico, para el par craneal número 9, que es el glosofaringio, ya ascendiendo en la protuberancia los núcleos grises que dan origen al par número 8, que es el estatoacústico, al número 7, que es el facial, al número 6, que es el motor ocular externo, al número 5, que es el trigémino, al número 4, que es el patético, ya en pedúnculos cerebrales, al número 3, que es el motor ocular común. De manera tal que el tronco encefálico o tronco cerebral es el territorio que comprende a pedúnculos cerebrales, a protuberancia y a bulbo raquídeo. La imagen muestra 3 dibujos esquemáticos del telencéfalo y del diencéfalo, en corte transversal. Representan de izquierda a derecha 3 momentos evolutivos. La región del diencéfalo se encuentra circunscripta, enmarcada. El diencéfalo se forma de la porción mediana del primitivo prosencéfalo y se ubica medialmente y por detrás de los hemisferios cerebrales.
No tiene placa del piso ni placas basales, pero sí tiene placa del techo y placas alares. Cuenta con una cavidad central que es el tercer ventrículo o ventrículo medio, el cual en su techo presenta plexos coroideos de epitelio ependimario y mesénquima vascularizado, productores de líquido cefalorraquídeo, y en el sector más caudal del techo se encuentra la glándula epífisis o pineal, imprescindible en la regulación de los ritmos circadianos y vinculada a la regulación de las emociones, de la vigilia y del sueño. En la oscuridad aumenta dicha glándula su producción de melatonina. Las placas alares, que son sensitivas, forman las paredes laterales ventriculares. En las paredes laterales, a cada lado de la cavidad ventricular, y de cefálico a caudal, se forman tres tumefacciones que son conglomerados de neuroblastos, futuras neuronas, es decir, núcleos grises que se llaman epitálamo, tálamo e hipotálamo. El epitálamo está sobre el tálamo tocando el techo y formando parte de él, estrechamente vinculado con la glándula pineal, es decir, vinculado con el sistema endocrino y a la regulación de las emociones. El tálamo es una estructura gris grande que comprende núcleos de asociación, núcleos de conexión específica y núcleos de conexión inespecífica. No solo es un sitio de referencia al que llega información y la transfiere a centros corticales, sino que procesa dicha información, la cual le llega desde otras áreas subcorticales. Ambos hipotálamos representan el tercio caudal de ambas paredes. Se fusionan conformando a modo de piso una región que es la eminencia media, donde también habrá grupos de neuroblastos que mediante su función neurosecretora producen hormonas hipotalámicas también llamadas factores de regulación. En el hipotálamo se encuentran también los núcleos supraópticos y paraventriculares, productores de las hormonas oxitocina y antidiurética, y muchos centros que regulan funciones viscerales como por ejemplo centros de la temperatura corporal, centros de la saciedad, centros de la conducta emocional, entre otros. A nivel de la eminencia media se desprende una prolongación o evaginación de tejido nervioso o divertículo que conformará el tallo infundibular que dará origen a la región posterior o neurohipófisis de la glándula pituitaria o hipófisis. En la región más caudal del techo del tercer ventrículo, es decir, en el diencéfalo, limitando con el mesencéfalo, se posiciona la glándula pineal o epífisis. Su esbozo o primordio ya se presenta a los 30 días del desarrollo embrionario. A los 3 meses del desarrollo embrionario ya han madurado sus dos variedades celulares, que son los pinealocitos, sus células secretoras, a partir de pinealoblastos, y los astrocitos, sus células de la glía, a partir de espongioblastos. Pinealoblastos y espongioblastos derivan del neuroepitelio. La luz inhibe la actividad de esta glándula endocrina, mientras que la disminución de la luz o su falta incrementa su actividad secretora con la producción de melatonina a partir de serotonina, siendo imprescindible en la regulación de los ritmos circadianos, del sueño y de la vigilia. Ambas imágenes son para observar en el diencéfalo al tálamo. En la imagen de la izquierda, que es un dibujo esquemático de un corte transversal de telencéfalo y diencéfalo, si nos detenemos en el diencéfalo, en su cavidad central, el tercer ventrículo, ventrículo medio, vamos a ver en ambas paredes laterales, ventriculares, coloreado en verde al tálamo, a derecha e izquierda. Si miramos la imagen de la derecha, es un corte histológico que muestra el conglomerado de neuroblastos convertidos o madurados a neuronas, con sus respectivas prolongaciones que conforman este centro de transformación y referencia que es el tálamo, que es un núcleo gris grande ubicado en paredes laterales del tercer ventrículo, en íntimo contacto con el epitálamo y por encima
del hipotálamo, que relaciona centros subcorticales con centros corticales, transformando la información y transfiriéndola. Con respecto al origen embriológico de nuestra glándula pituitaria o hipófisis, ya lo he comentado en la clase de sistema endocrino. De todos modos, tiene un doble origen ectodérmico, a partir de dos divertículos, uno que crece ascendiendo y otro que crece descendiendo, se acercan en la línea media. Uno de los divertículos, el que asciende, pertenece a un ectodermo secretor que tiene que ver o deriva del ectodermo que reviste el techo del estomodeo o boca primitiva y que reviste lo más cefálico o anterior de la faringe primitiva y va a conformar la región anterior o adenohipófisis. El otro divertículo nace del punto en el que se unen ambos hipotálamos derecho e izquierdo, que es a nivel de la eminencia media. Por lo tanto, es un divertículo de origen neuroectodérmico que se inicia como un tallo infundibular que continúa creciendo y forma la porción nerviosa de la neurohipófisis. Por estos sitios, porción nerviosa y tallo infundibular, transitan fibras nerviosas amielínicas que conforman el haz hipotálamo hipofisario y que están transportando el producto que fuera sintetizado y secretado a nivel de los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular, o sea que el producto que están transportando son la oxitocina y la antidiurética, que va a ser almacenada en las terminales nerviosas, en la pars nerviosa. El telencéfalo, que aquí también se encuentra delimitado, enmarcado, es la vesícula más rostral del primitivo prosencéfalo. Tiene una placa del techo donde la pared de cada hemisferio cerebral está unida al techo del diencéfalo. La placa del techo es delgada, sin neuroblastos, solo una capa de epitelio ependimario revistiendo mesénquima vascularizado, es decir, conformando plexos coroideos que sobresalen en el tercer ventrículo a través de la fisura coroidea por los permanentes cambios de crecimiento en los diferentes lóbulos cerebrales que se están constituyendo. Sus dos placas alares, es decir, su manto, desarrollan 12 vaginaciones o divertículos laterales y una parte media. Las evaginaciones laterales son las vesículas cerebrales que son primordios de los hemisferios cerebrales, provistas cada una de una cavidad ventricular, el ventrículo lateral. O sea, habrá un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo, uno para cada hemisferio. En cuanto a la lámina terminal, cierra el extremo más cefálico del telencéfalo. Los neuroblastos derivados a partir del neuroepitelio se ubican en la región periférica de los hemisferios conformando su corteza o sustancia gris. Y un acúmulo de neuroblastos se agruparán en la pared de cada hemisferio conformando un núcleo gris grande que vamos a llamar cuerpo estriado y que posteriormente se dividirá en dos núcleos, caudado y lenticular, como consecuencia del paso de fibras entre ellos, de fibras nerviosas que van vinculando entre sí centros nerviosos subcorticales, como podría ser el tálamo, con centros nerviosos corticales, como podrían ser la corteza cerebral. Estas fibras nerviosas que están pasando a nivel del cuerpo estriado y que lo obligan a subdividirse en dos núcleos grises más pequeños, el caudado y el lenticular, pasan a llamarse cápsula interna. Y por lo tanto están representando esta cápsula interna capa marginal. Microfotografía que muestra un corte histológico de la glándula hipófisis, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 200 por. Se señala con las letras
PN a la porción nerviosa de la neurohipófisis. Porción nerviosa que histológicamente va a estar conformada por células de la glía similares a los astrocitos, que aquí se llaman pituicitos, por fibras nerviosas de tipo amielínico y que corresponden a las hipotálamo hipofisario, y por capilares sanguíneos de tipo fenestrado, que son ramas de la arteria hipofisaria inferior. Como el corte es transversal de la neurohipófisis, tan estrechamente vinculada y nacida del hipotálamo, solamente vemos la porción nerviosa. El tallo infundibular no puede verse porque el corte es transversal. Para poder ver el tallo infundibular, el corte debió haber sido sagital, longitudinal. Por crecimiento continuo de los hemisferios cerebrales en dirección anterior, posterior e inferior, por la presencia de surcos y cisuras, por la existencia de circunvoluciones separadas por los surcos y cisuras, es que se forman diferentes lobulaciones, diferentes lóbulos en cada hemisferio, lóbulo occipital, frontal, temporal, parietal, que supervisan a través de diferentes áreas distintas funciones. Controlan el lenguaje, la conducta emocional, la visión, la audición, entre otros. Las séptimas arterias intersegmentarias, ramas de la aorta dorsal, a derecha e izquierda, generan a ambas arterias vertebrales, que ascienden por dentro de las carótidas internas. Las carótidas internas, recordemos, se forman a partir de las aortas dorsales y del tercer par de arcos aórticos. Volviendo a las arterias vertebrales, en el área cervical se fusionan para formar la arteria basilar, es decir, un tronco único, que asciende por el encéfalo dando ramas, entre ellas para la protuberancia y para el cerebelo. Y ante un complejo de uniones comunicantes, que son ramas de las arterias cerebrales anterior, medias y posterior, generadas por carótida interna y por el tronco basilar, se forma un anillo vascular, el polígono de Willis, de forma hexagonal, importantísimo porque es el que nutre, el que oxigena a los tejidos del encéfalo, el que permite que la sangre se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Con respecto a la regulación molecular en el desarrollo del encéfalo, es más compleja y con una gran variedad de moléculas, de factores de transcripción. La formación de las vesículas encefálicas, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, como así la determinación en el rombencéfalo de segmentarlo en rombómeros con especificidad de sus derivados, es inducido por genes de la familia Hox, HOX, en sus grupos A, B, C y D, porque son genes de caja homeótica que se organizan en patrones superpuestos. Estos factores de transcripción se forman y expresan en las células de la notocorda, de la lámina precordal y de la placa neural en su región craneal. Los genes SHH o erizosónico, el OTX1 y 2, el EMX1 y 2 inducen específicamente sobre regiones encefálicas anterior y media, expresados en las células de la placa neural, región craneal, y en la placa o lámina precordal. Además, el gen NKX2 y 1 regula el desarrollo específicamente del hipotálamo. La regulación del desarrollo de los hemisferios cerebrales es inducido por el gen BF1 o factor cerebral, expresado por las células del reborde neural anterior e incluso por las células del ectodermo no neural. Otro factor de transcripción que interviene
en el desarrollo del mesencéfalo y del rombencéfalo es el factor de crecimiento fibroblástico, o FGF8, y también intervienen las proteínas morfogenéticas óseas 4 y 7, es decir, las BMP4 y 7. Si a este cuadro final lo comparamos con el cuadro del comienzo, veremos que es el resultado final de todo lo charlado. El concluir que los órganos que conforman al sistema nervioso central, todos los que conforman el encéfalo e incluida la médula espinal, han derivado del tubo neural. Mientras que todo lo mencionado para el sistema nervioso periférico, involucrando al somático con sus ganglios nerviosos sensitivos, los pares craneales y raquídeos, sumando al sistema autónomo vegetativo con su subclasificación en simpático, parasimpático y entérico, son absolutamente derivados de las crestas neurales.